Bien, vamos a continuar con las interacciones de Van der Waals, que el anterior vídeo terminamos aquí. Y de las interacciones de Van der Waals hemos de señalar principalmente que son interacciones débiles, que son interacciones estas interacciones de Van der Waals, que se producen por interacciones de carga y se producen en moléculas no polares y moléculas que no tienen carga. Es decir, ¿cómo podemos decir que van a producirse interacciones electrostáticas entre moléculas no polares, que por definición hemos dicho que no tienen carga? ¿Cómo pueden producirse esas interacciones? Pues se van a producir porque las nubes electrónicas que son simétricas alrededor de esas moléculas, es decir, esa nube electrónica que tiene carga negativa, pues es simétrica, con lo cual la molécula no tiene ninguna parte que tenga carga. ¿Qué ocurre? Pues que esas nubes no son estáticas, es decir, que es un sistema muy dinámico, de tal manera que esos movimientos, esos cambios que se producen en la nube electrónica pueden hacer que esa nube se desplace hacia un lado de la molécula, según la geometría, de tal manera que una parte momentáneamente y transitoriamente tenga cierto carácter positivo y otra parte tenga cierto carácter negativo, de tal manera que si una molécula a la que le ocurre esto, perdón, a una molécula a la que le ocurre esto está cerca de otra molécula, también no polar, y sin carga, esa fluctuación de la nube electrónica va a inducir también fluctuaciones de nubes electrónicas en las moléculas adyacentes, de tal manera que se produce un desplazamiento de la carga y se van a producir esas interacciones de tipo electrostático entre moléculas que en principio son no polares y no tienen carga. Estas interacciones son interacciones muy débiles y van a depender de la distancia que haya entre las moléculas. Digamos, aquí tenemos la variable distancia, es decir, que si nos acercamos al cero, esto sería que dos moléculas están pegadas, que no hay ninguna distancia entre ellas. Si nos vamos acercando, y esta línea azul que tenemos aquí nos mide la energía. Es decir, conforme nos vamos acercando, las moléculas se van acercando, las interacciones son mayores, y es decir, la atracción entre la parte positiva y la parte negativa aquí es la máxima posible. Entonces hay una energía muy favorable para que esa interacción se produzca. Si vamos acercando las nubes electrónicas de esas dos moléculas, esas nubes electrónicas ya se van acercando demasiado, y las nubes electrónicas no olvidemos que tienen carga negativa. Y entonces se va a producir un fenómeno de repulsión, que es lo que nos va indicando esta subida de la energía desde esta óptima, que estaría en una distancia adecuada para que esa distribución de carga de una manera asimétrica favorezca que hayan partes con más carga positiva, otras con más carga negativa, y se atraigan, pero si se acercan demasiado a las nubes electrónicas se van a repeler. Y eso es lo que nos indica esta gráfica. Estas interacciones de Van der Waals son muy débiles, como he dicho. Mucho más débiles que un enlace covalente, por supuesto, que un enlace iónico metálico, que un puente de hidrógeno, pero el hecho de que haya muchas de ellas va a permitir que ocurran fenómenos tan curiosos en la naturaleza como, y tan macroscópicos, por decirlo así, como el ver una salamanquesa que es capaz de subir por una pared en una noche de verano buscando los mosquitos que van a ciega luz. Es decir, puede correr incluso por encima, por el techo. Y eso es gracias a que se producen unas interacciones de Van der Waals entre las estructuras que tienen en sus patas, que van a formar interacciones electrostáticas con las moléculas que forman la pared, de tal manera que se quedan literalmente pegadas a la pared. Es decir, no es que se enganchen con unas garras ni nada de eso, son interacciones de Van der Waals. Las interacciones de Van der Waals también lo vamos a ver entre moléculas, van a servir para explicar las interacciones que ocurren entre la enzima y el sustrato, muchas estructuras, ya lo veremos, estructura de proteínas, etcétera, van a depender de esas interacciones de Van der Waals. Estas interacciones son muy pequeñas, pero van a ser, al ser tan numerosas, confieren estabilidad a las moléculas. Los enlaces de hidrógeno, por ejemplo, van a contribuir también a la estabilidad de la doble hélice, pero lo que estabiliza mayoritariamente, o lo que contribuye mayoritariamente a estabilizar la doble hélice, no van a ser los enlaces de hidrógeno,
sino las interacciones hidrofóbicas, que ahora las veremos, y que juegan un papel también importante, las interacciones de Van der Waals, las interacciones electrostáticas que se producen de una manera transitoria. Los puentes de hidrógeno que van a ocurrir en el DNA, aquí tenemos un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, recordemos, átomo electronegativo, hidrógeno unido a otro átomo electronegativo. Esto tendría densidad de carga positiva, esto tiene densidad de carga negativa y se produce esa interacción que es el puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno los vamos a encontrar en las bases nitrogenadas enfrentadas en el DNA. Esto, más que estabilizar la estructura, que también contribuye evidentemente, nos va a servir a los seres vivos para poder duplicar el material genético. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en una hebra se vaya a copiar, se vaya a crear su doble, pues lo que va a crear es que delante de cada adenina hay una timina siempre, y delante de una guanina vamos a tener una citosina. Eso nos permite crear copias de nuestro material genético en nuestras células hijas idénticas al material original, gracias a ese apareamiento de las bases, a esos puentes de hidrógeno. Es decir, son fundamentales para explicar qué es lo que ocurre en los seres vivos, esas interacciones electrostáticas. Otro punto muy importante para explicar cómo se forman las estructuras biológicas, las estructuras de las biomoléculas, va a ser las interacciones hidrofóbicas. ¿Qué son las interacciones hidrofóbicas? Las interacciones hidrofóbicas son las que se producen entre moléculas, pues como hemos visto, no apolares y sin carga. Si nosotros ponemos una molécula hidrofóbica en agua, como por ejemplo el benceno, puede ser un ejemplo de esa molécula hidrofóbica, aquí tenemos el benceno está formado por 6 átomos de carbono, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, unidos entre sí formando un anillo con una serie de dobles enlaces. Estas dos rayitas es un doble enlace. Aquí hay una nube electrónica. Esta molécula es una molécula apolar, ¿de acuerdo? Esta molécula apolar en principio no es soluble en agua. Si nosotros ponemos, ¿qué quiere decir eso? Que el agua va a querer, no va a solubilizar esta molécula, ¿de acuerdo? He dicho una cosa de perogrullo, pero bueno. Perdón. Este benceno, que es una molécula hidrofóbica, cuando hidrofóbica quiere decir hidro, agua, y phobos, odio, odio al agua. Esta molécula no va a querer estar cerca del agua. ¿Y por qué no va a querer estar cerca del agua? Porque una molécula hidrofóbica va a obligar a las moléculas de agua a ordenarse. Y ahí va a aparecer lo que conocemos como entropía. El efecto hidrofóbico va a aumentar el ordenamiento del agua y va a disminuir la entropía del sistema. Aquí dice que va a incrementar la entropía del sistema, pero creo que es un error. Lo que lo voy a corregir, lo que hace es disminuir. El efecto hidrofóbico es muy poderoso por la disminución de la entropía del agua cuando ponemos moléculas hidrofóbicas, porque esa interacción, cuando ponemos una molécula no polar en agua, las moléculas de agua, las tenemos aquí, se tienen que ordenar alrededor de la molécula no polar, y eso disminuye la entropía. Hay una disminución de la entropía, una disminución del desorden. La entropía nos mide el desorden. A mayor entropía, mayor desorden en el sistema. De hecho, el universo tiende a la máxima entropía, al máximo desorden. Lo mismo que ocurre en cualquiera de vuestras habitaciones y en la mía también, en mi casa también, ¿no? Es decir, tendemos al máximo desorden. ¿Por qué? Porque el orden, para crear orden necesitamos energía. Es decir, el agua se tiene que ordenar alrededor de la molécula no polar, alrededor de esa molécula hidrofóbica, y ese ordenamiento va a hacer que disminuya la entropía del sistema. Es decir, si tenemos moléculas no polares, el agua se ordena, las moléculas de agua se ordenan. Pero ¿qué ocurre si esas dos moléculas apolares, esas moléculas no polares, se ponen una muy cerca de la otra de tal manera que no puede haber agua en medio?
si no puede haber agua en medio, es decir, aquí no hay agua, la cantidad de moléculas de agua que se ordenan alrededor de este conjunto de dos moléculas polares va a ser menor que cuando las moléculas apolares están separadas. Es decir, aquí la entropía es mucho más baja que aquí. Es decir, aquí hay más desorden. Hay moléculas de agua que ya pueden estar libres y desordenadas en el sistema. Es decir, que energéticamente este sistema B es más favorable que este sistema A. Requiere menos energía para que se forme. Es decir, un punto clave es la energía. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, por ejemplo, para explicar la formación de las bicapas lipídicas. Es decir, si tuviéramos todos estos lípidos, que los tenemos aquí, estas serían las colas apolares, estas colas apolares estuvieran en contacto con el agua, es decir, aquí habría agua, alrededor de estas colas apolares, es decir, imagina que estuvieran todos libres. Si estuvieran todos libres, habría mucha agua ordenada alrededor de cada una de las moléculas de lípido. Si hubiese mucha agua ordenada, la entropía del sistema sería muy pequeña. Y eso es lo que energéticamente no es favorable. ¿Por qué? Porque el universo tiende al máximo desorden. Crear orden siempre requiere energía. Digamos, eso es una máxima que tenemos que tener claro. Las biomoléculas, los seres vivos, es el máximo orden, la máxima ordenación, y un orden que además sirve para cumplir una función. Cada cosa tiene que estar en su lugar, cada átomo tiene que estar en su sitio, cada componente de una molécula, de un organismo, tiene que estar en su sitio, y si no está en su sitio, la estructura resultante no cumple la función biológica que debería cumplir, o bien es no funcional o bien funciona erróneamente, con lo cual el organismo la elimina esa molécula mal organizada. Pero todo eso necesita mucha energía. De hecho, cuando un organismo muere, todo se desbarata. ¿Por qué? Porque ya no puede conseguir energía para mantener ese orden. Y en este caso, lo que dirige la formación de esa bicapa lipídica, va a ser el querer estar lejos del agua. Es decir, las colas apolares van a querer estar lejos del agua, del entorno polar. Digamos, esto sería polar y esto sería apolar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dirige? Pues precisamente la ordenación de las moléculas de agua. Es decir, como no quiere estar ordenadas, si se sitúan las colas apolares unas junto a otras, pues se producen interacciones de tipo Van der Waals, interacciones hidrofóbicas entre esas colas apolares, y todo eso contribuye a estabilizar la bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica va a formar las membranas biológicas, que añadiendo es un punto clave en la evolución de los seres vivos. Es decir, se supone que cuando en un momento dado, pues una serie de reacciones, una serie de condiciones en ese mar primigenio creó las primeras biomoléculas, los primeros azúcares, etcétera, ahí todavía no había vida. Cuando aparece la membrana y rodea un entorno y lo separa del medio circundante, eso es cuando podemos decir que ya empieza la vida, que ya empiezan a formarse las primeras células. Las proteínas también se van a plegar de una manera correcta gracias a esas interacciones hidrofóbicas. Estamos hablando de interacciones hidrofóbicas. Si podemos pensar ¿qué hidrofóbico hay en una cadena de residuos de aminoácidos formando una cadena polipeptídica? En el siguiente tema, en el tema 3, hablaremos de los aminoácidos. Muchos de esos aminoácidos van a tener unas partes de la molécula que son apolares. Es decir, hay aminoácidos que son apolares. Esos aminoácidos apolares los podemos tener, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, en diferentes puntos de esa cadena polipeptídica que estaría desplegada, estaría desnaturalizada, de una estructura al azar. Cuando se ordena esta estructura, pues tendría esta otra estructura que estaría ordenada, y esos aminoácidos hidrofóbicos van a quedar hacia el interior, es decir, lejos del agua. Es la misma idea, es decir, aquí tendríamos agua, y este agua tendría que ordenarse alrededor de estos residuos de aminoácido que tienen carácter apolar, no lo olvidemos.
Si esos residuos que tienen carácter apolar, residuos de aminoácido, cuando un aminoácido forma parte de una cadena polipeptídica, se denomina residuo de aminoácido. Cuando ese residuo de aminoácido está en contacto con el agua porque la cadena está desplegada, pues la entropía del sistema no es la que se va a producir de una manera natural. Esta sí que sería la que se produciría espontáneamente, es decir, esas partes hidrofóbicas van a querer estar lejos del agua, es decir, aquí habría agua, aquí habría agua, aquí habría agua, pero en el interior no cabe el agua. Esto es muy compacto, de tal manera que los aminoácidos hidrofóbicos van a estar en contacto unos con otros, pero van a estar lejos del agua, es decir, es el agua el que dirige el plegamiento de las proteínas. ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Cómo una proteína sabe cómo tiene que plegarse para cumplir una función biológica determinada? Pues si lo descubrimos nos dan el premio Nobel fijo, porque todavía no se sabe con certeza. Hay muchas teorías, hay modelos matemáticos que a partir de una determinada cadena de aminoácidos predicen cómo se va a plegar una proteína en función de ciertos parámetros, ciertas interacciones, pero todavía queda mucho por descubrir e investigar. Pero un papel clave es el agua y esas interacciones hidrofóbicas. Otro punto importante del tema, los grupos funcionales que vamos a encontrar en las biomoléculas. Hay muchísimos tipos de biomoléculas, pero nos vamos a encontrar un número limitado de grupos funcionales. ¿Tenemos que saber cuáles son esos grupos funcionales? Sí, tenemos que conocer los más importantes. Cuando yo hable, pues tenemos un alcohol, tenemos un grupo hidroxilo, tenemos un grupo amino, tenemos un anillo fenólico, etcétera. Vamos a hablar continuamente de este tipo de grupos funcionales. Tenemos que tener en mente qué tipo de grupos funcionales son. Por ejemplo, vamos a tener grupos funcionales hidrofóbicos, como por ejemplo el grupo, una cadena alifática. Cuando digo una cadena alifática, vamos a hablar de CH3, CH2, etcétera. La alanina. La alanina es un aminoácido que tiene una cadena alifática, un CH3. Esto es apolar, evidentemente, el carbono no es un elemento electronegativo. Tenemos también anillos aromáticos, como la fenilalanina, que también es apolar, hidrofóbico. Grupos alcohol, es decir, un grupo alcohol sería hidrofílico, sería polar. En el etanol, en muchos azúcares, vamos a tener grupos OH, grupos alcohol. Aldehídos, es decir, tendríamos aquí un grupo aldehído unido al hidrógeno, es decir, sería un aldehído. En este caso tenemos cetonas, es decir, tendríamos ese grupo carbono-oxígeno, pero en el interior de una cadena alifática, como sería el caso de la acetona. Grupos carboxil, ácido carboxílico, vamos a encontrarlo, por ejemplo, en los aminoácidos, en el ácido acético, es decir, todos los aminoácidos estarían formados por un grupo carboxilo, como por ejemplo aquí tenemos la alanina, y un grupo amino, y luego habría una cadena lateral, en este caso, ya lo hemos visto, una cadena alifática como el CH3, apolar, es decir, tengo el grupo amino, grupo carboxilo, que lo hemos visto aquí, y hablaré grupo amino continuamente. Fosfatos, otros grupos muy importantes que vamos a encontrar en las biomoléculas, los fosfatos. Los vamos a encontrar en los fosfolípidos, en los ácidos nucleicos, etcétera. Van a aparecer continuamente los fosfatos. Para mantener el pH dentro de la célula, fosfato también. Otros grupos importantes, grupos tioles, es decir, los sulfidrilos. Grupo funcional, el sulfidrilo, los tioles, lo vamos a tener, que contienen azufre. Por ejemplo, la cisteína tiene un grupo tiol, un grupo sulfidrilo. Otro, por ejemplo, en el coenzima A también vamos a tener ese azufre que es clave para la función de esa biomolécula. Bueno, ya una de las preguntas que tenéis que responder es precisamente cómo el orden se genera por un incremento en el desorden, por un aumento de la entropía del sistema. Otro parámetro muy importante que vamos a encontrarnos dentro de los sistemas biológicos, el pH. El pH, ¿qué es el pH? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, bueno, sí que lo sabéis, yo sé que lo sabéis porque ya habéis visto la asignatura de química en el primer trimestre y sabéis perfectamente qué es lo que es el pH. ¿Qué tenemos que saber nosotros en una asignatura de bioquímica sobre el pH? Primero, ¿qué es? Es decir, el pH lo que mide es la concentración, mide la concentración de H+, ¿de acuerdo?
Mide la concentración de H+. ¿De dónde viene ese H+? Pues es de la disociación del agua. Luego también, si existen ácidos, etcétera, los ácidos van a promover la disociación del agua dando H+. Ese sería el punto fundamental. Aquí tenemos esa disociación del agua. El agua se va a disociar en H+ y OH-. Esa disociación la podemos medir con una constante de equilibrio, la tenemos aquí, la constante y la constante de ionización del agua, que va a estar representada en esta ecuación, que es la concentración de H+ por la concentración de OH-. La concentración del agua libre es alrededor de 55, que tenemos aquí la concentración del agua va a ser constante y va a ser 55 molar. O sea, una concentración muy alta, la concentración del agua libre. La concentración de H+ y OH- es muy pequeña. El agua está disociada en una proporción muy pequeña, de tal manera que la constante de disociación del agua, veis el valor que tiene, 10 elevado a menos 14 molar al cuadrado. Es una concentración muy baja. ¿Qué es el pH? Esto que tenemos aquí. El pH es el menos logaritmo de la concentración de H+. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener claro. Un pH, como es el menos logaritmo de la concentración de H+, cuando la concentración de H+ aumente, el pH disminuye. Es decir, la concentración de H+ aumenta, el pH disminuye. ¿De acuerdo? Eso sería el punto clave. pHs ácidos, pHs por debajo de 7, pHs básicos, pHs por encima de 7. Un ácido va a producir, un ácido en disolución, nos va a aumentar la concentración de H+. No vamos a hablar de ácidos de Lewis ni nada de esto. Es decir, bueno, lo que es lo que tenéis que saber. Un ácido, como por ejemplo el ácido acético, va a aumentar la concentración de H+ en el agua de tal manera que el pH va a ser menor que 7. Alrededor de un pH alrededor de 4. Un ácido tipo nos va a dar H+, el ion H+, y también nos va a dar su base conjugada. Esto nos va a dar una constante de equilibrio que depende de las concentraciones de H+, de la base conjugada y del ácido conjugado. Bueno, una serie de ecuaciones matemáticas que no vamos a meternos en ese tema, pero lo que tenemos que saber es que hay ácidos que aumentan mucho la concentración de H+, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, etcétera, ácidos fuertes, y hay ácidos que van a bajar el pH moderadamente, como por ejemplo el ácido acético y otros ácidos orgánicos que nos vamos a encontrar en los seres vivos. Y habrán sustancias que lo que hagan sea bajar mucho la concentración de H+, es decir, van a subir el pH. Eso serían bases, sustancias básicas. Es decir, aquí tenemos la ecuación para calcular el pH de una disolución. El pH de una disolución la podemos calcular sabiendo el pK del ácido, sabiendo la concentración de la forma básica, de la base conjugada y del ácido. Es decir, esto sería base y esto sería ácido. ¿Qué ácidos nos vamos a encontrar en los seres vivos? Pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, acético, es decir, el ácido acético tiene un pK de 4,6, el ácido cítrico, el glutámico, que es un aminoácido, es decir, tiene un grupo ácido, un grupo carboxilo, que lo hemos visto antes, y un grupo amino, es un aminoácido. El ácido láctico, que lo tenemos aquí, el pirúvico, el succínico, lo vamos a ver en diferentes vías metabólicas, etcétera. El piruvato, por ejemplo, que es la forma básica del ácido pirúvico, es el producto de la glucólisis. El ácido succínico también va a aparecer en el ciclo de Krebs, etcétera. Y aquí tenemos los valores de pK, que nos dan idea de cuánto está disociado en el medio celular. Aquí tenemos una escala de pH, esto es muy importante. Aquí tenemos pH 7, pH neutro. El pH que vamos a encontrar en las células y en la sangre va a estar cercano a pH 7. Por ejemplo, en el estómago tenemos un pH alrededor de 1, es decir, pero eso sería un medio muy ácido que se va a formar ácido clorhídrico. En el estómago esa cantidad de ácido pues interviene
y facilita la digestión, sobre todo de proteínas, hidrólisis de proteínas, etc. Pero en las células y en la sangre vamos a tener pHs alrededor de 7. ¿Quién mantiene el pH en la célula? El fosfato. Esta especie nos va a mantener el pH en la célula alrededor de 7. ¿Por qué mantienen el pH? Bueno, se llaman sustancias amortiguadoras, sustancias buffer, sustancias tampón, que ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, un determinado proceso metabólico va a generar iones H+, esta reacción, este equilibrio, va a permitir que esos H+, se combinen con esta otra especie y nos den esta especie de ion fosfato. Iría la reacción en este sentido. Si una otra reacción lo que hace es consumir H+, la reacción iría en el otro sentido, de tal manera que nos mantendrían la concentración de H+ en el interior celular estable. En la sangre el sistema es diferente. En la sangre quien mantiene el pH es el ion bicarbonato. Lo tenemos aquí. El bicarbonato, si aumenta mucho la concentración de H+ en la sangre por algún proceso metabólico, se va a combinar con el bicarbonato, nos va a dar ácido carbónico, y ese ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, nos va a dar CO2. Y el CO2 lo eliminamos por la respiración, de tal manera que mantenemos el pH constante. Si lo que ocurre es al revés, hay un proceso que va consumiendo H+, pues la reacción iría en este sentido. El bicarbonato se descompondría en carbonato y H+, manteniendo siempre el pH de la sangre cercano a 7, porque pequeños cambios en el pH de la sangre podrían ser mortales. Y eso se llaman sustancias buffer, sustancias amortiguadoras en castellano. Por ejemplo, en el caso del acético acetato tenemos esta gráfica. Aquí tenemos una disolución de ácido acético que tiene un pH de 2. Si nosotros vamos añadiendo OHs o H-, pues el pH va a subir de una manera brusca al principio, pero en esta otra zona la curva, el pendiente de la curva es mucho menor que aquí. ¿Por qué? Porque en esta zona estamos cerca del valor de pK de ese ácido y vamos a tener un equilibrio entre las formas ácida y básica. Es decir, al añadir la base, se va a descomponer el ácido muy lentamente y va a dar el ion acetato y el H+. Y esto es una disolución amortiguadora. Es decir, aquí sería al revés, tenemos una disolución de acetato y vamos añadiendo ácido y lo que se va formando es el ácido acético, el CH3COH, el ácido acético. Sería el proceso inverso. Al añadir ese ácido en esta zona, aunque añadamos grandes cantidades de ácido, vemos que hemos añadido mucho ácido, mucho menos que aquí, el cambio en el pH es mucho más pequeño aquí que aquí. Y aquí hemos añadido muy poquito ácido y hemos conseguido un cambio muy grande. Aquí hemos añadido mucho ácido y hemos conseguido un cambio pequeño. Es decir, que ha habido un efecto amortiguador de ese ácido que hemos añadido, y eso es el efecto amortiguador. Es decir, por ejemplo, otros ejemplos serían el amonio-amoníaco, el fosfato, fundamental para la célula, para mantener el pH de la célula, el acetato, que lo tenemos aquí, y el que es muy muy importante en la sangre es el sistema bicarbonato, carbonato y CO2, que es lo que tenemos en esta figura. Tenemos aquí el CO2 en agua por acción de la anhidrasa carbónica nos va a dar el ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a descomponer en bicarbonato y H+, y esto va a permitir que se mantenga el pH de la sangre. ¿Por qué? Porque se aumenta la concentración de H+, por algún proceso metabólico, por el equilibrio, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se va a desplazar en este sentido. Al desplazar en este sentido se forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico nos va a dar CO2 y ese CO2 lo eliminamos por la respiración. Con lo cual conseguimos mantener el pH de la sangre alrededor de 7. Bueno, ya veréis cómo en los laboratorios, en todas las prácticas, encontráis esas disoluciones amortiguadoras, disoluciones tampón, a mí me gusta más llamarlas disoluciones amortiguadoras, aunque en inglés se llama también buffers, ya es un defecto del lenguaje. Pues hasta aquí el tema 2. El siguiente tema vamos a hablar de
las proteínas. El siguiente tema vamos a hablar de los, bueno, además que de las proteínas, de los aminoácidos que forman las proteínas, y luego ya hablaremos de cómo esos aminoácidos se van uniendo entre sí mediante el enlace peptídico, que intervienen los ribosomas, etcétera, etcétera, para crear proteínas, crear polipéptidos. Esos polipéptidos se van a plegar en su estructura correcta, dirigidos principalmente por esa tendencia de las partes hidrofóbicas a estar lejos del agua, es decir, el orden que generado a partir del caos, y ya lo veremos en el siguiente tema. Muchas gracias y espero que os haya servido, y las dudas que vayan apareciendo ya las discutimos en clase. Vamos a cortar.